Estamos en una batalla espiritual todos los días. Lo aceptemos o no lo aceptemos, es real que vivimos una batalla espiritual permanente. Y yo quisiera, hermanos, tal vez usted dice, pastor, hemos estado hablando en las últimas semanas de entrenamiento, de disciplina, de aceptar, y ahora vamos a seguir hablando de esta batalla, y pareciera a cierto punto que solo hablamos de un tema, pero es que tenemos que estar preparados. Y es importante para nosotros como iglesia que todos estemos unidos y claros en la visión que Dios nos ha llamado a defender y nos ha llamado a pelear también. Y por eso es que este trimestre ha sido un trimestre que hemos hablado mucho enfocados en el reino, pero también en la batalla espiritual que tenemos constantemente. Debo decir que ganar una batalla requiere tanto habilidad como determinación. La semana pasada hablábamos del entrenamiento efectivo, pero de nada sirve el entrenamiento o capacitarnos en ciertas habilidades si no hay la determinación para llevarlo a cabo. Y con determinación lo que queremos decir es que es algo que nace en nuestro corazón, el hacer lo correcto, aunque a veces el cuerpo físico no nos dé, o aunque a veces nuestra mente esté negativa, pero es importante tener esa determinación, ese empuje que nace desde nuestro corazón para poder salir adelante en medio de lo que es la batalla espiritual. Y queremos reflexionar en esta mañana sobre nuestra batalla, pero enfocados en nuestra fuerza espiritual. Y en Centro de Vida para nosotros fuerza espiritual es igual a fe, ¿no? F de fuerza, E espiritual, entendiendo que la fe es la que debe mover nuestro día a día y no nuestros propios esfuerzos humanos. Ahora, para muchos de nosotros, debo decir que la derrota llega antes de que inicie la batalla. La derrota empieza antes de que inicie el combate. Y lamentablemente, hermanos, no es porque el rival nos vence, no es porque sea más poderoso que nosotros, sino porque nosotros entramos a la batalla con apatía, porque nosotros nos descuidamos en el camino y porque muchas veces dejamos que el enemigo lleve a nuestra mente muchos miedos que nos detienen y ya con eso entramos a la batalla perdiendo. Muchos se rinden mentalmente antes de pelear, dígalo conmigo, muchos se rinden mentalmente antes de pelear. Y se puede decir que ya perdimos desde la perspectiva que tenemos en nuestra mente de la batalla. Ahora, en el reino de los cielos, necesitamos vernos la iglesia como un ejército élite, como un ejército profesional, como un ejército con directrices claras y enfocado. Y debo decir que en un ejército, muchas veces, el territorio más difícil de conquistar no tiene que ver con el exterior, sino que tiene que ver con las luchas que tenemos en nuestro interior. Esas luchas que hay en nuestra mente, esas luchas que hay en nuestro corazón. Y para mí es importante que usted salga entendiendo en esta mañana que el enemigo va a trabajar con nuestra mente. En el discipulado siempre enseñamos que nuestra alma consiste en mente, voluntad y emociones. Y debo decirle que si nuestra alma está desarmada, que si nuestra alma está desenfocada, lo que tenemos es un revoltijo en nuestra mente, voluntad y emociones, un revoltijo de pensamientos, un revoltijo de no saber hacia dónde vamos y nuestras emociones están al desborde. Esto sucede cuando estamos lejos de Dios y tristemente, a pesar del entrenamiento y de las capacidades, si no está esa determinación en nuestro corazón,
y desde nuestro interior no hemos sabido depender de Dios para que nuestra alma dependa de Él, lamentablemente el entrenamiento termina siendo inútil. Y el resultado final para nosotros va a ser una derrota. Ahora, esa lucha interna se produce en nuestra alma, pero nace en la mente. Repito, esa lucha interna que muchas veces tenemos se produce en el alma, pero nace en nuestra mente. Nace con los pensamientos. Ahora, creo que usted ha escuchado del poder de la mente, ¿no? Pero lamentablemente lo que el mundo dice del poder de la mente tiene que ver con declarar, tiene que ver con ser positivo, tiene que ver con tener una mentalidad, dicen, estructurada en que todo va a salir como tú lo pensaste o como tú creías. Y si bien es cierto, el poder de la mente es real, pero no es algo místico y no es de acuerdo a cómo el mundo lo presenta o nos lo habla, sino que la mente tiene un poder. Y si nuestros pensamientos, voluntad y emociones no están sujetados a la voluntad de Dios, es donde lamentablemente nuestro enemigo va a ocupar ese espacio y lo va a usar en nuestra contra. Con esto lo que estoy diciendo es que en esta batalla que peleamos necesitamos depender constantemente y depender a diario de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a venir a meter mentiras a nuestra mente para tratar de distorsionar la verdad en la que usted y yo debemos creer y por la fe o la fuerza espiritual en la que debemos vivir. ¿Cómo qué tipo de mentiras, pastor? Bueno, creo que él usa diferentes mentiras dependiendo de cómo somos. Creo que a nosotros los hombres nos trabaja de una forma, a las mujeres trabaja de otra manera y también lamentablemente trabaja con nuestros niños y jóvenes hoy en día. Pero lo que quiero decirle es que Dios ha dejado en su palabra una estructura clara, el consejo necesario, la enseñanza adecuada, para que usted y yo no nos dejemos llevar por el poder de la mente, sino que a través de la mente nuestro Dios pueda ayudarnos a ganar. Y digo esto porque hoy vamos a estar hablando acerca del reino de los cielos, peleando a modo de ganar. Colosenses 2:19. Puede ir buscando en su Biblia y más adelante vamos a dar lectura. El reino de los cielos, peleando a modo de ganar. Ahora, repito, nuestro enemigo introduce mentiras para tratar de distorsionar la percepción de las verdades espirituales que Dios nos ha dado. El enemigo viene y presenta una mentira que va contra de una verdad bíblica. Y normalmente, si nosotros no estamos firmes en estudiar la Escritura, si nosotros no hemos comprendido la importancia de depender del Señor, por lo general vamos a aceptar esa mentira como una verdad. Y decimos percepción porque percepción es la realidad que al final de cuentas usted acepta o elige sobre una situación determinada. La palabra de Dios dice que Satanás es el padre de mentira. Y usted y yo tenemos que estar conscientes en eso, de cómo trabaja para debilitar nuestra confianza, para que pongamos nuestra fe en las cosas que podemos ver y no precisamente en lo que Dios quiere. Y siendo muy honesto con ustedes en esta mañana, dentro de estas mentiras que Satanás usa, me inquieta mucho el cómo nos relacionamos como iglesia. Hoy estamos hablando de peleando a modo de ganar. Y les digo, cuando uno entra en la pelea, ¿quién quiere perder? Nadie quiere perder. Si entramos en una pelea es para ganar. Y la pregunta que debemos hacernos es que si tenemos una pelea directa contra nuestro enemigo que se llama Satanás, ¿por qué nos dejamos ganar tan fácil por él? Porque si decimos a mí no me gusta perder o yo no me dejo ganar fácilmente,
¿Por qué el enemigo sí lo está logrando con nosotros? Y todo tiene que ver con el hecho de que nosotros aceptamos más las mentiras que Satanás presenta que las verdades que Dios en su palabra nos expone. Ahora hablaba de la realidad como iglesia. Compartimos en diferentes ámbitos, los miércoles en los centros de acción, el viernes con los jóvenes, el domingo los niños y los adultos compartimos de la palabra, en la semana compartimos el cuaderno espiritual. Pero el enemigo muchas veces aún así logra desconectarnos. Sabemos la visión, sabemos la misión de memoria, pero el problema es si la estamos viviendo a diario y la estamos poniendo en práctica, porque muchas veces lo que vemos es distancia entre unos y otros, falta de interés en las relaciones con los hermanos y el hecho de que algunos quieren pelear solos. Y debo decir que no podemos ganar esta batalla si cada soldado está en una frecuencia distinta. Si cada uno de nosotros, en vez de seguir en una misma dirección, cada uno anda pensando o teniendo como prioridad sus propias metas personales. Hoy vamos a hablar de esto también y de la importancia de que necesitamos una fe real, esa fuerza espiritual para entender nuestra posición en el reino de Dios y entender que esa posición que tenemos o que Dios nos ha dado en el reino de Dios es más importante, más significativa que cualquier afán o interés que podamos encontrar en la vida en este mundo. No somos llamados a sobrevivir en la tierra hasta que nos alcance el tiempo. Estamos en la tierra para una misión y esa misión es vencer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no podemos vencer desconectados. Y quiero ponerle esto en su mente. Como hombres, el enemigo viene y dice, tengo demasiadas cargas, le dice al hombre, para estarme ocupando también de la vida espiritual de mi familia. No te ocupes de eso. Viene y trabaja en el corazón de la mujer y le hace ver, si tu marido no te respalda o si no te apoya, tú no dependas de él, haz las cosas por ti sola. Y el enemigo también viene y ataca a nuestros niños y jóvenes con la idea de no deben obedecer a sus padres, ustedes tienen privacidad, ustedes deben dar a respetarse, sus padres no se pueden meter en su vida privada y todo esto son mentiras. Eso es lo que el mundo enseña y negocia. Esas son las mentiras que Satanás quiere meter. Pero desde la familia estamos perdiendo la batalla y estamos desconectados unos de otros. Y eso también termina siendo la realidad espiritual dentro de la iglesia. Ve a la persona que tiene a su lado. Ese es su compañero de batalla. Recuerde que el hermano que tiene a su lado no es su enemigo. Y es triste cuando en vez de apoyar a nuestro hermano en la fe, lo traicionamos, lo dejamos solo o le criticamos para destruirlo en vez de ayudar. Y eso pasa muchas veces. Y lamentablemente eso no nos permite tampoco crecer en unidad y crecer como cuerpo. Hoy vamos a enfocarnos en 3 estrategias para asegurarnos la victoria. ¿Por qué? Porque ya el Señor nos dio la victoria. ¿Cuáles son estas estrategias? Bueno, debemos conocer, 1, nuestra posición. ¿Dónde estamos parados? Número 2, nuestro ataque. ¿Cómo avanzar con autoridad frente al enemigo? Y número 3, nuestra defensa. ¿Cómo protegernos del engaño de las diversas enseñanzas que existen en nuestro mundo hoy, de las diferentes voces también que existen en nuestro mundo hoy? Y recuerde que nuestra fortaleza espiritual en el Señor es lo que le da combustible a nuestra fe para que como cuerpo y como iglesia podamos unirnos. Si quieres que la iglesia gane, tenemos que empezar a ganar en tu vida personal, en mi vida personal. Tenemos que empezar a ganar en casa, guiando nuestros hogares para que sean de Cristo, y tenemos de esa manera la posibilidad de poder ganar como iglesia al fortalecernos en el Señor.
Él no nos ha dejado solos. Y su palabra es nuestra guía para a través de su espíritu tener esa fuerza espiritual, eso que llamamos fe. Así que vaya conmigo a Colosenses 2:19 y vemos lo que el Señor tiene para decirnos en esta hora. Dice así la palabra del Señor. Lea conmigo. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Reitero, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Padre Celestial, toma control de este tiempo. Sabemos que en medio de la batalla espiritual también el enemigo pone distracción en nuestra mente para que no asimilemos o no recibamos tus palabras hoy. Guíanos a toda la verdad, Señor. No permitas que nos sigamos engañando con una falsa realidad, con una perspectiva equivocada de quién eres tú, de nuestra posición en la tierra y de lo que tú nos has llamado a hacer. Te ruego, Señor, que podamos salir a pelear para ganar. Que hagamos lo que sea necesario siguiendo tu consejo para que esa sea la realidad de nuestras vidas, de nuestras familias y de nuestra iglesia. Ponemos este tiempo en tus manos y en Cristo Jesús oramos. Amén. 3 cosas en esta mañana. Primero, no nos dejemos robar. Dígalo conmigo, no nos dejemos robar. Ahora, nuestra confianza ¿está puesta verdaderamente en Cristo? ¿O confiamos más en lo que podemos ver? Hablábamos de fuerza espiritual igual a fe. Y cuando nosotros tenemos fe o crecemos en fe, no necesitamos ver, simplemente aceptamos en obediencia lo que Dios dice en su palabra y vivimos en obediencia a esas verdades que la palabra de Dios nos presenta. La realidad de nuestro mundo es diferente. En nuestro mundo todo tiene que ser visto. No se puede creer, no se puede aceptar algo si no se comprueba, si no se logra ver. Y por eso, lamentablemente, muchas veces caemos en el error de confiar en lo que el mundo confía. ¿Pero qué es en lo que el mundo confía? Bueno, el mundo confía en tradiciones que se repiten año con año. El mundo confía en creencias que se transmiten de generación en generación, aunque muchas están equivocadas y aunque muchas maldicen a la familia en vez de ayudarla. Otro tanto confía en el dinero, pero un error que también cometemos, así como el mundo lo promueve, es confiar en la palabra de otros. Y eso que la palabra de Dios nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero a veces fácilmente confiamos más en la palabra de otra persona que en lo que la palabra de Dios tiene que decirnos. Entonces, tradiciones, creencias, dinero, palabras de otros, antes que confiar verdaderamente en Dios y su palabra. Le pregunto en esta mañana, ¿cuál es la verdadera fe? La verdadera fe la describe la palabra de Dios, es vivir por fe, no por vista. Creer en que Dios lo que nos ha pedido es lo correcto y va a ser lo que va a traer un verdadero beneficio a nuestras vidas. Esa es la verdadera fe. Cuando no tenemos una certeza ni convicciones o respaldo humano para esas convicciones y certeza. Pero como dice la Escritura, sí tenemos esa certeza y esa convicción que nos da el Espíritu de Dios en lo que está pasando, en lo que está sucediendo. Ahora vaya conmigo ahí al verso 18 y la palabra de Dios nos describe por qué hablamos de no nos dejemos robar. Y mire cómo empieza ahí el apóstol Pablo en el verso 18. Dice, nadie os prive de vuestro premio. Traduciéndolo para entenderlo nosotros, ¿qué nos está diciendo Pablo? No nos dejemos robar nuestro premio. Y mire, dice, nadie os prive de vuestro premio.
afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado, ¿qué dice? Por su propia mente. Hablamos de eso anteriormente, ¿no? El poder de la mente y cómo el enemigo se mete en esa lucha. Pero aquí el apóstol Pablo está animando a los hermanos en Colosenses y también nos habla a nosotros hoy a que no nos dejemos engañar por falsas enseñanzas. Nada más póngase a pensar, esto fue escrito hace más de 2000 años. Cerca de los 2000 años fue escrito estas palabras. Parece distinto a la realidad que vivimos hoy. El problema del hombre siempre han sido los mismos. Y lamentablemente el hombre siempre ha confiado más en sus propias capacidades y en sus propios argumentos que la palabra de Dios demuestra. Aquí Pablo estaba llamando la atención sobre aquellos que se aferraban a prácticas místicas y se estaban oponiendo a las verdades de Dios. Hermanos, no estamos muy lejos nosotros de esa realidad. Todavía seguimos creyendo en el mal de ojo, ¿cierto? Todavía seguimos creyendo que una pulserita roja nos va a librar de todos los males. Todavía seguimos creyendo en que haciendo un baño de esto y un baño de lo otro, vamos a salir adelante de las maldiciones, cuando lo que estamos haciendo es trayendo maldición a nuestra vida por todas estas prácticas que no vienen de Dios, que no bendicen a nadie. Y que es Satanás actuando a través de personas que mal usan la palabra de Dios, porque usan la palabra de Dios, pero la usan para su propia conveniencia. La usan para su negocio. ¿Se opone o no se opone esto a la verdad cristiana? Claro que sí. Y el enemigo usa esto para distraernos de esa verdad. Y usa diferentes falsos maestros para que con sus artimañas logre seducirnos o tratar de engañarnos. Pero ¿cuál es su fin? ¿En qué termina esta historia? Algunos se desesperan, otros cambian el camino, incluso abandonan el camino para al final descubrir que en el camino que estaban era la verdad y que lamentablemente se dejaron llevar por las mentiras del enemigo. Y esto sucedió no por falta de fuerza ni preparación, sino porque permitieron que alguien les robara la confianza en Dios y la dirección que Dios a través de su palabra estaba dando a sus vidas. Esto es lo que quiere el enemigo. Y déjeme decirle que no estamos lejos de esa lucha. Y cuando hablamos de no nos dejemos robar, no nos dejemos robar la recompensa, no nos dejemos robar el premio que Dios ya ha prometido para aquellos que le sirven fielmente. Sabemos que Él ya nos ha prometido salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Pero la palabra de Dios dice que para aquel que sirvió fielmente, para aquel que dedicó su vida a servir a Cristo, le esperan coronas, premios y galardones una vez que lleguemos a la presencia del Señor. El enemigo quiere robarte a ti para que tú no bendigas a otros. El enemigo quiere robarte a ti el premio, para evitar que tú lleves la verdad a la vida de otros. Y por eso Pablo advierte y dice, nadie os prive de vuestro premio. Claramente dice, son personas que usan falsa humildad, que se presentan con una cara de quiero ayudar, quiero contribuir, quiero colaborar. Pero la verdad es que detrás de sus prácticas lo que viene es estrategia del enemigo, mentiras del enemigo. También menciona Pablo ahí, con claridad, que algunos hasta le dan culto a los ángeles. Y creo que para ninguno de nosotros es nuevo eso. Existe una realidad que en nuestro mundo existe la angelolatría, que es adoración y culto a los ángeles. Un problema que hubo hace más de 2000 años, pero que todavía en la mente débil del hombre siguen lamentablemente creyendo más en estas creencias, valga la redundancia, que en lo que la palabra de Dios nos dice.
El apóstol aquí nos hace ver que hay voces que parecen espirituales, convenientes, incluso humildes, pero terminan desviándonos de Cristo y robándonos la recompensa. Debemos saber que el enemigo siempre va a intentar sacarnos del campo de batalla. Y no siempre va a usar cosas evidentes. Muchas veces intenta confundirnos, distracciones, ponernos a dudar, dejar que corramos con firmeza, porque Él quiere que perdamos. Pero recuerde que hemos sido llamados a pelear a modo de ganar. Y esto significa no permitir que nada ni nadie nos robe de lo que Cristo ya nos ha prometido. Sabes, esta es una verdad. Lo que Cristo te ha prometido nadie te lo puede quitar. Porque el Señor Jesús no es de los que da y quita. El Señor Jesús es de los que da y promete. Pero tenemos que confiar en Él. No podemos confiar en Él a medias. O no podemos tener un pie creyéndole a Satanás y otro pie creyéndole al Señor Jesús. No podemos quedar bien con Dios y con el diablo, como dice el dicho. Hay un solo camino. O estamos del lado de Dios peleando en la fe, o estamos lejos de Él, en el lado de nuestro enemigo, que solo quiere matar, robar y destruir, porque así lo dice la palabra de Dios. En la vida diaria, esto lo que significa, hermanos, es que necesitamos mantenernos firmes en la verdad. Firmes en lo que la palabra de Dios nos dice que es la verdad, no lo que el hombre dice. Crecer en nuestra comunión con el Señor y no desenfocarnos de la meta. Pueden haber muchas voces a su alrededor, pero tenemos que aprender a oír la voz del Espíritu. En esa podemos confiar. Esa voz es segura. No dejemos que las prácticas, ideas o actitudes de este mundo nos alejen de Él. Pregúntale a quien tienes a tu lado, ¿te estás dejando robar el premio? Seguimos. Ganamos manteniéndonos unidos a la cabeza. Ganamos manteniéndonos unidos a la cabeza. Cuando hablamos de boxeadores profesionales, uno de los golpes más peligrosos no es que te rompan la nariz o te agrieten un pómulo. Uno de los golpes más peligrosos es cuando pega cerca de la sien y el boxeador queda como que se le cruzaron los cables, ¿no? Y encontramos al boxeador que está sufriendo una conmoción, ¿verdad? Y nosotros estamos emocionados viendo la pelea y que uno se está medio tambaleando, pero el boxeador está sufriendo una conmoción, sus músculos siguen siendo fuertes, sus guantes pesan lo mismo, pero ¿qué pasa? Sus piernas no responden y sus manos dan golpes a la loca, ¿no? No hay un golpe certero, hay golpes al aire. ¿Qué pasó acá? Su cuerpo está desconectado de la cabeza. Esa es la realidad. El golpe fue tan claro y tan certero, cercano al knockout, que el boxeador queda totalmente desconectado. Tiene fuerza, pero ha perdido el control, la dirección, el equilibrio. Y lo que viene pronto, ¿qué es? La caída. Debo decir que pelear a modo de ganar no es cuestión de echarle ganas. Muchos decimos, hay que echarle ganas, hermano. No. ¿Cuántos a veces nos hemos levantado sin ganas en un día? Levánteme la mano. Si usted se ha levantado sin ganas, levante la mano. Creo que a todos nos ha pasado. Ahora, estamos en una batalla espiritual. Y si resulta que mañana cuando nos levantemos no tenemos ganas, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a echar a morir ahí? ¿Vamos a dejar que el enemigo haga con nosotros lo que quiera? Porque es que hoy no tengo ganas. Es más, no tengo ganas ni de levantarme. La realidad es que la batalla espiritual no puede funcionar a base de echarle ganas. La estrategia que la palabra de Dios nos muestra es una obediencia mental espiritual. Repito, debemos tener una obediencia mental
espiritual. Y vamos a ver lo que nos dice el texto. Vea la primera parte del versículo 19, lo que dice. Dice, y no haciéndose, no es de hacer, ¿verdad? Sino de asirse. Y no haciéndose de la cabeza, o sea, y no aferrándose de la cabeza. Aquí el apóstol Pablo está hablando de las personas, los falsos maestros, estas personas que adoraban a ángeles y que tenían estas prácticas místicas. Dice, no estaban conectados a la cabeza. Y ahí dice, y no haciéndose, de asirse, y no haciéndose de la cabeza. Entendemos que estos maestros pensaban que podían crecer espiritualmente estando completamente separados del Señor Jesús. Y eso es lo mismo que decir que una parte de nuestro cuerpo puede sobrevivir estando separado de la cabeza. Ahora, hablando la realidad, ¿qué pasa si nuestro cuerpo se desconecta de la cabeza? Ahí se acabó todo, ¿no? Por eso la comparación que nos hace Pablo es evidente, solo que él lo está hablando en el sentido espiritual, no lo está hablando en sentido físico, pero es una realidad. Ahora, ¿cómo está escrito cabeza en la Biblia? ¿Con minúscula o con mayúscula? Porque esa cabeza no es cualquier cabeza, ¿cierto? Esa cabeza habla de Cristo, la cabeza de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Y dice que estos falsos maestros no estaban aferrados o conectados a la cabeza. ¿Qué quiere decirnos esto, hermano? En nuestro diario vivir no podemos perder la cabeza. Pero perder la cabeza no es solo coger rabia o enojarse, no. Perder la cabeza es intentar resolver nuestras finanzas por nosotros mismos. ¿Cómo nos ha ido en ese asunto de tratar de llevar las finanzas por nosotros mismos? No nos ha ido bien y no nos va bien. Perder la cabeza es pensar que nuestros conflictos familiares, que nuestras crisis emocionales, aún nuestros propios reflejos, pueden sin la guía y la instrucción de nuestro entrenador, que es nuestro Dios. ¿Cuántas veces hemos terminado agotados al final del día, sintiendo que lanzamos miles de golpes, pero no ganamos ninguna batalla? ¿Se le parece conocido? ¿Nos ha pasado? Terminamos el día agotados, peleando todo el día, pero perdimos todas las batallas que enfrentamos. Y eso pasa cuando peleamos con un cuerpo sin cerebro. Pero aquí estamos hablando de obediencia mental espiritual. Yo acepto que la verdad de la palabra de Dios es lo que debo hacer. Y aunque no parezca lógico, y aunque no sienta que esto sea lo que debo hacer, aunque no esté convencido de lo que va a pasar, obedecemos a Dios en esa verdad que Él nos presenta, la que nos permite tener la victoria. La victoria en el reino no la logra el que se mueve más. La victoria en el reino no la logra aquel que se siente más capaz. La victoria en el reino la logra aquel que escucha con atención y obedece a la cabeza. Obedece al Señor Jesús. Y si nos desconectamos de la cabeza de Cristo, todos nuestros movimientos van a terminar solo en un esfuerzo humano inútil, que no nos va a llevar a ningún lado. Pero cuando nos mantenemos unidos al Señor Jesús, cuando dependemos de Él, nuestra vida tiene un propósito eterno. Las fuerzas no provienen de nuestro cuerpo, sino provienen de su Espíritu en nosotros. Y por eso es cuando muchas veces sentimos que no hay fuerzas, pero seguimos luchando. ¿Qué es? Dios trabajando en nosotros. Así que no busquemos ser el brazo fuerte. Busquemos ser un miembro conectado a Cristo. Porque un brazo débil unido a la cabeza es más efectivo que un brazo fuerte que actúa por su propia cuenta.
Y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Y por último, el cuerpo que se nutre y une, Dios lo premia con crecimiento. El cuerpo que se nutre y une, Dios lo premia con crecimiento. Hablamos de un equipo de alto rendimiento, un equipo profesional de alto rendimiento. No solo su éxito consiste en entrenar duro. Ese equipo para ganar tiene que tener una nutrición adecuada, pero también tiene que tener un equipo de apoyo que lo respalde. Para eso hay entrenadores, fisioterapeutas, compañeros que los ayudan a mejorar. Y todo este sistema va a funcionar unido, ¿cierto? Entrenamiento, alimentación y apoyo. Y de esta manera el equipo se fortalece, se recupera y su rendimiento va aumentando. Ahora, si algún miembro del equipo deja de alimentarse, se aísla del equipo, su cuerpo se va a debilitar y su progreso se va a detener. Quiero que entienda que pelear a modo de ganar no solo puede ser individual. Pelear a modo de ganar tiene que ser en equipo. Y tiene que ser en familia. ¿Cómo se llama nuestro equipo? ¿Cómo se llama nuestro equipo? Estoy sordo. ¿Y cómo se llama nuestro equipo? Centro de Vida. Nuestro equipo se llama Centro de Vida. Y se llama Centro de Vida porque el centro de nuestra vida es el Señor Jesús. Y por eso tratamos de pelear y luchar en sus fuerzas, bajo su poder, porque ahí es donde vamos a obtener la victoria. La parte final de nuestro texto nos recuerda que somos un equipo, que somos una familia espiritual, y nos dice así, y no haciéndose de la cabeza, dice la siguiente parte, en virtud, dice, de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que nos da Dios. Varias verdades que aquí nos presenta el texto. Somos un cuerpo. El cuerpo no depende de sí mismo. El cuerpo debe nutrirse de la cabeza, primero, pero también necesita estar unido. ¿Cómo? Por las coyunturas y ligamentos. ¿De qué está unido nuestro cuerpo? Precisamente eso, coyunturas, ligamentos, y lo que permite que todo lo que vemos como nuestro cuerpo esté unido. Cuando esa realidad física del cuerpo se vuelve nuestra realidad espiritual, nutriéndonos de la cabeza, unidos por esas coyunturas y ligamentos espirituales, Dios da crecimiento. Dios bendice. Nuestra dependencia de Cristo produce crecimiento cuando estamos unidos. Pero esa unidad debe ser auténtica. Y esa unidad debe basarse en Dios y sus enseñanzas. ¿Recuerda con lo que empecé este mensaje? Que muchas veces parecemos que estamos desconectados. No debería ser nuestra realidad en este tiempo. Sobran las formas de comunicarnos. Dios nos ha dado una misión y una visión clara para que estemos conectados a través del cuaderno espiritual personalmente y con nuestros hermanos. Tenemos una familia inmediata que llamamos Centro de Acción, donde podemos apoyarnos y respaldarnos durante la semana. Y venimos el domingo a celebrar al Señor, pero a continuar con el entrenamiento porque tenemos que salir otra semana más a pelear hasta que el Señor diga que esto termina. Entonces, esa unidad tiene que ser auténtica. Debe basarse en Dios y debe basarse en sus enseñanzas. Dios es quien nutre el cuerpo. Y en esa unidad que experimentamos es posible gracias al amor de Dios. Y así es como el cuerpo crece, porque está bien nutrido, está unido. No es un crecimiento artificial, no es un crecimiento forzado, es un crecimiento que dice la palabra de Dios. Dios produce. ¿Pero por qué lo produce Dios? Porque nosotros fuimos obedientes, alimentándonos de la cabeza y manteniendo la unidad.
Ahora, ¿esa unidad está en peligro? Sí, esa unidad está en peligro. Cuando no entendemos que debemos respaldar a nuestros hermanos. Yo sé que podemos tener diferencias. Yo sé que pueden haber situaciones a veces en las que no nos ponemos de acuerdo, pero no debemos olvidar que los miembros de nuestra familia espiritual los protegemos y los defendemos, no los pateamos. Y tenemos que cuidarnos de esto, porque muchas veces en nuestras actitudes, por nuestro carácter, por nuestro orgullo, lo que hacemos es patear al hermano en vez de ayudarlo. Y no me importa si el hermano se destruye, eso es su vida y que se destruye, por si nunca quiso hacer caso. No funciona hacia el cuerpo. No funciona hacia el cuerpo. Y es injusto que trabajemos así, porque el Señor nos llamó a ser uno. Y si un hermano no está aquí hoy, nuestra preocupación inmediata debe ser, ¿qué pasó? ¿Por qué no está aquí? Si un hermano está teniendo problemas, nuestra obligación es ayudarle, porque la palabra de Dios así lo pide. Y desde mi campo como pastor, pasando por los líderes, a toda la congregación, tiene que haber una sincera preocupación unos por otros, porque si no, no vamos a pelear a modo de ganar. Estamos construyendo una pelea en la que definitivamente vamos a perder. Y nunca vamos a ganar. Cada parte debe estar conectada y debemos fortalecernos mutuamente. En el reino de Dios, pelear a modo de ganar significa entender que el crecimiento espiritual no ocurre en el aislamiento. Nuestro crecimiento viene de alimentarnos de la palabra, caminar en comunión unos con otros como hermanos, a pesar de las diferencias, a pesar de que hay actitudes que nos caen mal, a pesar de que el hermano hace cosas que no me gustan. Dios nos llama a caminar en comunión. Y que cada miembro de eso aporte en lo que Dios le ha dado. En nuestra vida diaria, esto se ve de manera práctica, cuando todos buscamos a Dios a través del cuaderno espiritual cada día. Cuando nos edificamos unos a otros en los momentos de reunión, llámese centro de acción, Intino, club infantil o servicios. Y cuando permanecemos unidos. Y al hacer esto, ¿qué cree que pasa? Dios produce un crecimiento verdadero. ¿Cuántos queremos ver a Centro de Vida crecer? Si ese es nuestro deseo, tenemos que empezar a pelear a modo de ganar, lejos de nuestros propios pensamientos orgullosos y egoístas. Pregunto, ¿nos estamos nutriendo en unidad para ver el crecimiento? ¿Es realidad esto? En el entrenamiento nos estamos nutriendo bien del Señor. No caigamos en el error de solo entrenar por entrenar. El entrenamiento es para un propósito, para pelear a modo de ganar. Para terminar, hermano, no fuimos llamados a pelear una batalla que ya dimos por perdida, sino a vivir firmes en la victoria que Cristo nos ha dado. Fortalezcamos nuestra vida espiritual, cuidemos nuestra mente de las mentiras del enemigo, porque Él está ahí para poner mentiras en tu cabeza, y mantengámonos unidos a Cristo y a su cuerpo. No permitamos que nada nos robe la recompensa, ni nos desconectemos de nuestra misión. Si peleamos unidos, firmes en Él, creceremos y veremos la obra de Dios avanzar entre nosotros. Y amigo y amiga que nos visitan en esta mañana, si hoy estás escuchando este mensaje y aún no has entregado tu vida a Cristo, debes saber que la batalla o la mayor batalla de tu vida no se gana por tu propio esfuerzo. Sin Cristo, tarde o temprano vas a terminar peleando una guerra que no puedes vencer. Pero Él te invita hoy, a través de Jesús, poder reconciliarte con Dios y comenzar una vida nueva bajo su dirección. Hoy puedes decidir de qué lado de la batalla quieres estar. Vamos a estar en pie y oramos.